Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la iglesia y al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 13. La segunda carta de Pedro 3, verso 1 hasta el verso 13. Leamos juntos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz y abre nuestros ojos para que podamos ver la realidad espiritual. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La semana pasada vimos que Jesús hablaba en parábola. Lo que él trataba de enseñarnos usando su parábola era, aunque parece que no hay mucha diferencia entre cristianos y no cristianos, ahora en este momento, como era difícil detectar la diferencia y separar el trigo de la cizaña. En la parábola, el final de un cristiano será completamente diferente. Como el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha, pero en el tiempo de la cosecha, la cizaña será quemada, pero el trigo será guardado en un lugar seguro como el granero. Eso es, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelve, todos los cristianos serán resucitados y estaremos en el cielo, donde no habrá lágrima, ni muerte, ni dolor, ni clamor. Pero para los que no creyeron en Dios y en su salvación a través de su Hijo Jesucristo, serán condenados y irán al infierno. Así que ya sabemos cómo todo termina, porque ya sabemos
Debemos proclamar el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, con la urgencia a nuestra familia, a nuestros amigos y compañeros y a todo lo demás. Hoy seguiremos con el mismo tema para estar preparados para el regreso de Cristo. La escritura de hoy comienza así. El verso 1 nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Esto indica que hay otra carta que Pedro les escribió. Y esa carta, ya sabemos, es la primera carta de Pedro. Y luego le dice: y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Nos dice que el propósito de sus cartas era ¿para qué? Para despertar sus limpios entendimientos. ¿Qué es eso? Eso es para ayudarles a entender bien y pensar correctamente. ¿Qué es lo que tienen que pensar correctamente? El verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Que tengan memoria, eso es que recuerden que la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas. Eso refiere ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Y también los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y eso es el Nuevo Testamento. Así que Pedro quiere que recuerden lo que está escrito en la Biblia. En otras palabras, Pedro quiere que piensen correctamente y cómo lo pueden hacer a través de la Biblia. Pero te digo, no solamente lo que dice la Biblia, sino que recuerden lo que la Biblia es. Así que, ¿qué es la Biblia? Les dicen que son las palabras dichas por los santos profetas. Pero ya sabemos que los profetas no son santos porque ellos son solo humanos como nosotros. Entonces, los profetas eran santos no porque son buenas personas, sin pecados, sino porque eran inspirados por el Espíritu Santo cuando escribieron la Biblia. Y eso lo vemos en el capítulo 1, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por eso el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, que es inspirado por el Espíritu Santo. También nos dice Pedro que el Nuevo Testamento es escrito por los apóstoles. Pero en realidad es el mandamiento que Cristo les dio a los apóstoles a escribir. Así que el Nuevo Testamento también es la palabra de Dios. Antes de leer la Biblia, Pedro quiere que recuerden que la Biblia es la palabra de Dios. Que solo la Biblia tiene autoridad absoluta. Solamente la Biblia es la base de la verdad. Y después que le dice que la Biblia es la palabra de Dios, ahora Pedro quiere que recuerden lo que está escrito en la Biblia. En su carta, en este capítulo especialmente, Pedro quiere que recuerden qué es lo que la Biblia le dice acerca de la promesa de la venida de Cristo. ¿Por qué habla sobre este tema en particular? Vemos el verso 3, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Los postreros días, esos son los últimos días, que es el periodo entre la partida de Jesucristo después de su muerte y resurrección y su regreso, la segunda venida. ¿Qué es lo que pasa en los últimos días? Nos dice que vendrán los burladores. ¿Quiénes son ellos? Esas son las personas que Pedro ya se mencionó en el capítulo anterior. Los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Qué es lo que hacen ellos? Los falsos maestros, capítulo 2, verso 1, introducirán encubiertamente herejías destructoras.
introducen herejías. Así que enseña algo que parece verdadero, pero no lo es. La palabra encubiertamente indica que no es fácil detectar lo que es problemático. La diferencia no es obvia. A veces la diferencia es tan pequeña y puede parecer que no es un gran problema. Pero nos dice Pedro que es destructora. Puede destruir tu fe y tus almas. ¿Qué es lo que están enseñando los falsos maestros aquí? El verso 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, estos falsos maestros se burlan de los cristianos que esperan el regreso de Jesús. Ellos están diciendo, ¿dónde está Cristo? Que dijo que iba a volver pronto. ¿Dónde está Él? Ha pasado mucho tiempo. Él no va a volver. ¿Por qué piensan de esta manera? El verso 4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué están diciendo aquí? Están diciendo, mira a tu alrededor. Nada ha cambiado. Todo sigue igual que el mundo fue creado. Pero les dice Pedro esto, que hay un problema con sus argumentos, que hay algo importante que ignoraron. ¿Qué fue lo que ignoraron? El verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Que todo el universo, los cielos y la tierra fue creado. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1 vemos que Dios creó todas las cosas con su palabra. Por ejemplo, dijo Dios que exista la luz. ¿Y qué pasó? La luz llegó a existir. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. ¿Y qué pasa aquí? Así sucedió. Lo que esto significa es que sin la palabra de Dios, ninguna de las cosas en este mundo es real. Todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar y oír con nuestros sentidos, son reales solamente porque la palabra de Dios es real. ¿Entiende lo que te digo? Así que como cristianos que creen en la Biblia como la palabra de Dios, debemos confiar en la Biblia más que la cosa de este universo, las cosas que podemos tocar y ver y oír y sentir con nuestros sentidos. Así que la razón por la que creemos en el regreso de Jesucristo y cuando vuelve Jesús, Él juzgará a todos y habrá destrucciones. Creemos todo eso es porque la misma palabra que ha traído todo el universo a la existencia también habla sobre el regreso de Cristo y el día del juicio, y eso lo vemos en el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y como prueba nos da Pedro esta evidencia. El verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo se refiere a todo el universo y la creación. Nos dice que el mundo pereció anegado en agua. Toda la cosa fue destruida por el diluvio. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 7. Probablemente ya sabes lo que pasó. Todo fue destruido por agua, excepto la familia de Noé. Por eso, aunque parece que nada ha cambiado y todo sigue igual, habrá un día que Cristo regresará y cuando regresa habrá un juicio. Y eso debemos recordar. Y Pedro quiere que recordemos una cosa más. Si vemos el verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que
Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos está diciendo que el concepto de tiempo para Dios es distinto al nuestro. Que para Dios un día es como 1000 años. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios nunca se queda sin tiempo. Hay veces que estamos ocupados y no nos sentimos preparados. Que 24 horas del día no te son suficientes. Por ejemplo, eso pasa cuando estudias para un examen que tienes mañana y no te sientes preparado. O cuando perdiste el tren y vas a llegar tarde a trabajar, eso es lo que pasa. Pero eso no le pasa nunca a Dios, porque para Dios un día es como 1000 años. Así que nunca estará demasiado ocupado que no puede cumplir su promesa. También Pedro nos dice que para Dios 1000 años es como un día. ¿Qué pasa si haces una promesa, pero pasa mucho tiempo? Como 10 años, 20 años, 30 años. ¿Qué pasa? Es muy posible que te vas a olvidar tu promesa. Pero con Dios eso es imposible. Él nunca olvida sus promesas. Porque para Dios, como te dije, 1000 años es como un día. Eso significa que Cristo siempre recordará de la promesa de su regreso. La promesa que nos hizo más de 2000 años, Él lo recuerda como si fuera ayer. Así que cuando nos dice el Señor, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, nos está diciendo que nunca se quedará sin tiempo ni olvidará lo que había dicho su promesa, que mantendrá su promesa siempre. Y por lo tanto Jesús ciertamente volverá como el Salvador y un juez. Si ese es el caso, ¿por qué no ha vuelto todavía? ¿Por qué tarda tanto tiempo? La respuesta está aquí en el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no llega tarde porque está demasiado ocupado o porque se ha olvidado de la promesa que hizo. Pero Dios está siendo paciente con nosotros. La palabra paciente en griego significa esperar. En otras palabras, parece que estamos esperando que vuelva Jesús. Pero en realidad lo que está pasando, Jesús es el que nos espera para el arrepentimiento. Él sigue dándonos tiempo para que nos arrepentamos. Porque no quiere que ninguno de nosotros perezca. Eso es ir al infierno. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar tu mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Así que la completa definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y actitudes. Ahora, ¿qué es el cambio de mente? Es cambiar tu mentalidad de rechazo a Cristo a la fe en Cristo. Y cuando cambias tu mente, resultará en un cambio de conducta. En otras palabras, si te has arrepentido verdaderamente y ahora crees en el ser y la obra de Jesucristo, verás cambios en tu vida. Sí, ya sabemos que en esta vida nunca serás perfecto, porque eres humano, pero tampoco serás el mismo. Es cierto que a veces se siente que como que Jesús no va a regresar. Porque si miras a tu alrededor, es siempre lo mismo.
nada ha cambiado y todo sigue igual. Y también estamos rodeados de las personas que nos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Esa es una historia inventada. Dios no existe, no es real. Sabiendo esto, Pedro nos da un recordatorio amistoso. Es un recordatorio amistoso porque Pedro nos llama amados. La misma palabra que se usa para amigos. Aquí, como nuestro amigo, nos recuerda que Jesús regresará a la tierra. Y nos cuenta la historia de Noé. Noé, como el predicador de la justicia, predicaba a la gente que se arrepintiera. Pero nadie prestó atención a lo que Noé le decía. Así pasó 120 años. Probablemente dijeron, si no ha pasado nada en 120 años, nunca va a pasar nada. No creían que el diluvio vendría. En Mateo 24, Jesús nos dice que la gente estaba comiendo, bebiendo y se casaban y daban en casamiento. Eso, la gente seguía su vida como antes, haciendo lo que siempre hacía, trabajando, estudiando, comiendo, viendo la televisión, pasando tiempo con la familia y los amigos, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Puede parecer que Jesús nunca va a regresar, pero en realidad Jesús está siendo paciente con nosotros y esperando que la gente se arrepintiera porque quiere salvar a todas las personas. Así que cambie tu mente de rechazo a Cristo a la fe en Cristo. Crea en Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador, que Él vivió una vida perfecta y murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz y resucitó de la muerte. Y así nos ha perdonado de nuestros pecados y dio vida eterna a los que creen en Él. Y porque Cristo regresará como ladrón en la noche, eso es que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo volverá. Debemos siempre estar despiertos y preparados. ¿Cómo? Andando en santa y piadosa manera de vivir, esperando su venida. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por abrir nuestros ojos y recordarnos a lo que nos va a pasar. Danos fe para que podamos tomar tu palabra seriamente y para que podamos estar preparados para tu regreso, viviendo una vida santa según la palabra de Dios y esperando ansiosamente tu venida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad
se quedó, Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerto aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Oh Señor, oh Señor. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia aquí está, y cara a cara le veré. En ese momento cantemos con todos nuestros corazones. Alabamos al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Cantemos. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor, Señor mi Dios. Oh Señor, tú eres mi Señor. Te esperamos aquí por tu regreso, Señor.
Regresa pronto, Señor. Llene nuestros corazones con el Espíritu Santo, Señor. Llene nuestros corazones con la alegría, con la paz y la esperanza de tu regreso, Señor. En ese momento te cantamos esta canción. Y te alabamos con todo lo que tenemos aquí. Y proclamamos tu nombre, Jesús. Es el único. Tú eres el único. Cantemos. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Una vez más. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor, Señor mi Dios. Te damos gracias, Señor, en este momento por estar con nosotros, por mandar tu Hijo único, Jesucristo, para salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Estamos aquí esperando por tu regreso. Llene nuestros corazones con la esperanza y la fe que necesitamos aquí en la tierra. Así que te damos gracias, Señor, por la esperanza, por la fe, la paz, la alegría que nos da en esta tierra, la tierra que no es perfecta. Aquí hay mucho dolor, hay muchos problemas. Pero te oramos en este momento con fe, porque ya sabemos cómo todo va a terminar. Así que proclamamos tu nombre, Jesús. Te damos toda la gracia por la vida que nos diste. Ahora, iglesia, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todo ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Tenga una buena semana y te vemos el próximo domingo. Adiós.
justicia y en la cruz. De nadie más dependeré.